Esas preguntas más o menos sirven para repasar algunos puntos importantes en la anatomía. Recordar siempre, no se olviden de la inervación. Preguntan a veces en lo que se refiere a la inervación. Preguntan sobre las funciones de las células, ¿no? El melanocito, ¿no? De embriología, por ahí nos pueden preguntar en qué semana se empieza a formar la piel. Bueno, seguidamente vamos a hablar de las lesiones elementales en dermatología. Acá nos vamos a detener un poquito más. Vamos a hablar de algunas patologías paralelamente, describiendo algunas lesiones elementales, ¿no? De manera general y de manera práctica para ustedes, probablemente en la práctica clínica puedan definir una lesión elemental. Nosotros hablamos de lesiones elevadas y lesiones no elevadas, ¿ya? Entonces, al definir una lesión elevada, hablamos de lesiones elevadas de contenido sólido o lesión elevada de contenido líquido. Entonces, allí ya nos podemos ubicar, porque pasa con frecuencia que no podemos describir muy bien las lesiones. Eso nos pasa, al menos cuando no estamos en contacto permanente en pacientes dermatológicos, no podemos describir, ¿no? Entonces, al hablar de una lesión elevada, ya estamos describiendo. Entonces, lesión elevada sólida puede ser una pápula, puede ser una placa, puede ser una roncha, ¿no? Puede ser un tumor, una lesión elevada, sólida, ¿no? Lesión elevada con contenido líquido, ahí hablamos ya pues de vesícula, hablamos de ampolla, ¿no? Hablamos de pústula también, hay contenido, ¿no? Líquido, en este caso con gran cantidad de leucocitos. Hablamos de un flictena también ya más extenso, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Y al hablar de lesión no elevada, hablamos de la mancha o de la mácula. Entonces, y en lo que es mancha y mácula vamos a detenernos más aquí, ¿no? La mácula es una lesión plana que consiste en un área de color diferente de la piel o de la mucosa circundante. No es palpable, no es una lesión elevada. Tiene formas variables, contornos definidos o difusos, y el color también va a ser variable, ¿no? Puede ser apigmentado, puede ser hiperpigmentado. La mácula se puede deber a una congestión activa o una congestión pasiva. Si hablamos de congestión activa, hablamos pues de una mácula de origen arterial, y cuando hablamos de una congestión pasiva, hablamos de una mácula de origen venoso. Esto frecuentemente vemos en pacientes con insuficiencia venosa. En lo que se refiere a la congestión arterial, hablamos del eritema, que es una mácula de color rosado o rojo intenso, plana, que desaparece a la digitopresión. Es muy importante. El eritema desaparece a la digitopresión, ¿no? La lesión vasculítica, no olvidemos, no desaparece a la digitopresión. Pueden ser únicas o múltiples, ¿no? El eritema. La forma es variada, puede ser morbiliforme, escarlatiniforme, o se puede presentar como una eritrodermia. Se define eritrodermia a la lesión, ¿no? Macular, o puede ser también descamativa, pero generalizada, en más del 80% de la, o más del 80% de la superficie corporal, ¿no? Eritrodermia vemos en casos severos de psoriasis, ¿no? Una eritrodermia también puede ser la manifestación de un cáncer de células T en la piel, ¿ya? Básicamente eso, ¿no? También una psoriasis pustulosa puede presentarse con un fondo eritrodérmico. Y cuando hablamos de congestión pasiva o venosa, hablamos de la cianosis, ¿no? que nosotros conocemos, ¿no? Acá ponemos un eritema malar, y en la parte de abajo vemos la imagen de una eritrodermia, ¿no? Vemos la coloración rojiza de toda la superficie corporal. La hemorragia en alguna capa de la piel también puede producir una mácula. Hablamos de petequias si son lesiones pequeñas, o de equimosis si la lesión es más grande, ¿no? y que es producto de la confluencia de vasos. La equimosis de igual manera no desaparece la digitopresión, la petequia sí. Hay modificaciones vasculares que van a producir también mácula, pigmentación, ¿no? Por ejemplo, los nebus, principalmente el nebus de Spitz es el que produce
una mácula. También puede ser de origen, ¿no?, aparte del vascular, de origen melanógeno. Cuando hablamos de un origen melanogénico de la mácula o mancha, mancha también se llama, no olvidemos, no es, al hablar de mancha no hablamos de un término popular, sino también es un término médico. Cuando es un origen melanogénico puede ser hiperpigmentado, hipopigmentado o puede ser una mancha acrómica. La mancha hiperpigmentada es también hipercrómica llamada. Está generalmente se presenta generalmente en zonas expuestas al sol, ¿no? Típico ejemplo de la mancha hiperpigmentada, de la mácula hiperpigmentada, es el melasma, ¿no? El melasma, que es una lesión pigmentada en zonas fotoexpuestas. Cuando hay una hiperpigmentación difusa, hablamos ya pues de, por ejemplo, una enfermedad de Addison, ¿no?, en zonas no expuestas al sol. Las máculas hipopigmentadas puede ser una mancha hipocrómica, va a haber una disminución de la pigmentación normal. Claro, en la lepra es una tenue hipopigmentación con disminución de la sensibilidad. Ese es el punto importante en la lepra. Hay disminución de la sensibilidad. Es frecuentísimo la lepra en el Perú, ¿no? Es uno de los sitios, no es endémico como en Brasil, pero probablemente sea una de las patologías más subdiagnosticadas, ¿no? Raramente se diagnostica lepra porque es asintomático, pues no produce dolor, una pequeña hipopigmentación nomás, ¿no? Al menos en manchas acrómicas hablamos pues principalmente del vitíligo que habíamos hablado, que es por ausencia de melanocitos, ausencia o disminución en el número de melanocitos. También puede haber manchas acrómicas secundarias a trauma. Acá ya hablando del vitíligo, ¿no?, y hablando de esta lesión, no olvidemos que el vitíligo también presenta fenómeno de Koebner, ¿no? Fenómeno de Koebner. Recuerden que el fenómeno de Koebner se refiere a la aparición de lesiones similares al de la patología que estamos estudiando en zonas de traumatismo o de roce. Por ejemplo, ¿no?, es frecuente, y eso yo he visto bastante, en personas obesas que tienen vitíligo y usan cinturón muy apretado, hacen vitíligo también en esta zona abdominal, ¿ya? Otras patologías que te pueden dar fenómeno de Koebner, eso también anótenlo, es importante saberlo. La psoriasis, ¿no?, el síndrome de Sweet también reporta fenómeno de Koebner, el líquen plano también, ¿no?, entre las principales. También hay una pigmentación hemorrágica, ¿no?, que es por una producción excesiva de glóbulos rojos, de hemosiderina principalmente. Es la típica pigmentación de la pigmentación por éstasis venosa, ¿no? Esos pacientes con insuficiencia venosa que vienen con lesión pigmentada, en este caso la pigmentación no es por melanocitos o melanosomas o melanina. En este caso la pigmentación es por aumento de hemosiderina, ¿ya? Hemosiderina aumenta en este caso. Acá, por ejemplo, si le damos un despigmentante que normalmente utilizamos en el melasma, no va a haber ningún efecto, ¿no? No va a haber ningún efecto porque la fisiopatología es distinta. Bueno, este es un cuadrito que nos más o menos nos puede orientar a determinar la coloración de la mácula con algunas patologías, ¿no? Pero esto es inespecífico, ¿no? De repente, por acá el color naranja nos puede hablar de un xantogranuloma juvenil. Es raro encontrar una mácula naranja, ¿no? O una mácula amarilla, ¿no? En un santelasma, por ejemplo, son máculas amarillas. Acá hablan de color lila, ¿no? En el caso de una morfea en evolución. Morfea es el término que se utiliza para describir la esclerodermia localizada, ¿ya? Esclerodermia localizada. En este caso no se habla de la esclerodermia sistémica que conocemos, ¿no? La esclerodermia sistémica con compromiso esofágico, de repente por ahí de sistema respiratorio, ¿no? Esclerodermia en ambos miembros, no. Esta morfea habla de un endurecimiento, un empastamiento de la piel en una sola zona, localizada. Hablamos de morfea, que tiene en algunos casos una coloración lila,
El carcinoma vasocelular tiene como característica la coloración nacarada. Eso también es importante que lo recuerden. Es una coloración nacarada, media brillosa, ¿ya? A diferencia del carcinoma espinocelular, que tiene otra presentación clínica, ¿ya? Aquí también de repente podríamos señalar, ¿no?, la coloración rosa salmón, rojo salmón, que se presenta en pityriasis rubra pilaris y también en la enfermedad de Still o artritis juvenil, ¿no? Esa es la típica mancha en salmón. Eso por ahí les pueden preguntar, ¿no? Un paciente joven que viene con máculas, rojo salmón, fiebre, leucocitosis, aumento de ferritina. ¿Qué más tiene el paciente con enfermedad de Still? ¿No? Artralgia, obviamente. Está dentro de las espondiloartropatías seronegativas. Habíamos hablado del color amarillo, ¿no? Eso es impétigo, santomas, ¿no? Santelasma, hiperplasia sebácea, microbiosis lipoídica, diabética. Bueno, esto no es específico, pero de los que les he hablado, sí, ¿no? El nacarado, un carcinoma vasocelular, el rojo salmón, la enfermedad de Still. Hemos hablado de mácula, al hablar de mácula de algunas enfermedades. Ahora vamos a hablar de pápula. La pápula es una lesión sólida, sobrelevada, de menos de 0.5 centímetros de diámetro. Acá también hay una controversia, ¿no? Si es 0.5 o es 1, cuál es al final. Los autores al final no se han puesto de acuerdo, pero yo pienso que podríamos hablar de 1 centímetro. Mejor hablamos de 1 centímetro, ya casi últimamente se está quedando en ese número, 1 centímetro de diámetro. Tienen muchas formas, ¿no? Una pápula puede ser sésil, pedunculada, abombada, aplanada en la parte superior, rugosa, lisa, filiforme, mamelonada, acuminada, umbilicada, como en el caso del molusco contagioso. La característica del molusco contagioso es pápula umbilicada, ¿no? En niños sobre todo. Por ahí nos pueden preguntar como caso clínico, ¿no? Niño de 7 años que presenta gran cantidad de pápulas umbilicadas, ¿no? En miembros superiores, en tórax. ¿Cuál podría ser el diagnóstico? Molusco contagioso. El molusco contagioso también es una patología frecuente en pacientes. Si hablamos de un paciente adulto, ya no es normal, ¿no? En un paciente niño es frecuente encontrar el molusco contagioso, pero en personas adultas tenemos que hablar ya de un paciente inmunosuprimido, ¿no? Pacientes con VIH frecuentemente presentan molusco contagioso. Acá tenemos, ¿no?, en imagen, ¿no?, pápulas abundantes, pequeñas. Estas son umbilicadas, ¿no? Se habla de molusco contagioso. Esta es una pápula menor de 1 centímetro y veamos, miren la característica de zonas aparentemente estriadas, reticuladas, ¿no? No tienen una superficie plana. Eso es característico del líquen plano, ¿ya? No olvidemos, toda placa que tiene reticulación en la parte superficial es una lesión liquenificada, es un líquen, ¿ya? Placa es una elevación sólida, se dice que puede deberse a la confluencia de las pápulas, siempre hablamos de ese concepto, ¿no? Placa es la confluencia de pápulas. O puede formarse de nuevo, ¿no? Una placa puede aparecer de por sí, no necesariamente tiene que ser la confluencia de pápulas. Es una elevación sólida similar a una meseta que ocupa una superficie relativamente grande y tiene un diámetro mayor a 1 centímetro, ya habíamos quedado, ¿no? Aquí en la imagen vemos, miren, la típica lesión de la psoriasis, ¿no? Placa eritémato descamativa. Es la típica lesión de la psoriasis. Cuando hablamos de placa eritémato descamativa, principalmente en zonas extensoras, hablamos de psoriasis. Psoriasis vulgar, obviamente, o psoriasis en placa. El nódulo también es una lesión elevada, sólida, redondeada o elipsoidal, palpable, que tiene un diámetro mayor de 1 centímetro. No olvidemos, el nódulo se palpa, ¿ya? Porque podríamos confundir de repente con una pápula o una placa. Tenemos que palpar para poder diagnosticar un nódulo. Se caracteriza por la profundidad del compromiso y el carácter palpable, como les había mencionado. Generalmente el nódulo se va a encontrar por debajo de la epidermis.
¿no? En la dermis papilar o dermis reticular, o hipodermis con mayor frecuencia, ¿no? Las lesiones hipodérmicas son las que vamos a palpar con mayor frecuencia, son nódulos. Puede ser caliente, duro, blando, fluctuante, móvil, fijo o doloroso. La superficie puede ser lisa. En la mayor parte de veces la superficie es lisa. Algunas imágenes, ¿no? Por ejemplo, acá no podríamos determinar exactamente si es una placa, podría ser una placa, podríamos escribirlo como una placa, pero al palparla ya hablamos de un nódulo. Aquí también carcinoma vasocelular, una lesión elevada. Cuando no podamos escribir si esto es una placa, qué es esto, parece una fisura, una úlcera, hablamos de una lesión elevada, nada más, ¿no? Descamativa, costrosa. Acá sí estaríamos hablando de una lesión tumoral, ¿no? Es una lesión secundaria. Tumor, ¿no? El tumor viene a ser una neoformación de forma, tamaño y consistencia variable con tendencia a persistir y a crecer. Es un tumor evidente. Otra lesión elevada también es la roncha o el abón. Esto es muy importante que sepamos. Siempre preguntan por lesiones abonosas, en casos de urticaria, en casos de dermatitis. La roncha viene a ser una tumefacción de la piel, se caracteriza por ser evanescente y desaparece en horas. ¿Ya? No olvidemos eso, la roncha o el abón desaparece antes de las 24 horas, a diferencia de la lesión vasculítica. La lesión vasculítica no desaparece. Es un paciente que refiere que tiene ronchas, pero las tiene hace 4 días. Entonces le preguntamos al paciente, ¿hace cuánto tiempo tiene las ronchas? Hace 4 días. ¿Han desaparecido? No, doctor, no desaparecen, están aumentando. Clínicamente la podemos ver como una roncha, pero al hacer el examen clínico determinamos que es una lesión vasculítica, ¿no? Puede consistir en pápulas de 2 a 4 milímetros o placas mayores de 10 centímetros, ¿no? Forma redondeada, ovalada, serpinginosa o anular. Los bordes definidos, pero no son permanentes. El color es rosado o rosado pálido debido al edema, ¿no? El edema que se presenta generalmente a nivel de la capa del estrato espinoso. El halo de eritema rosado puede ser intenso si los vasos sanguíneos superficiales están dilatados. Esto vemos el dermografismo, es una roncha, producto del dermografismo, ¿no? Es una característica en pacientes con urticaria aguda, sobre todo, el dermografismo. Miren, lesión elevada, ¿no? Que sigue el trayecto probablemente de un trauma mecánico. Entonces, no confundamos, cuando hablamos de roncha, hablamos de edema, ¿no es cierto? De edema intercelular, por ahí podemos confundir que esta es una lesión de contenido líquido. Esta es una lesión, se cataloga dentro de las lesiones elevadas de contenido sólido, ¿ya? La vesícula y ampolla sí es una lesión elevada de contenido líquido, en tamaño igual, acá vamos a hablar de 1 centímetro de diámetro, mientras que la ampolla va a medir más de 1 centímetro, es de forma esférica, debido a que el líquido contenido ejerce la misma presión en todas las direcciones, a veces no se palpa, surge de la separación en diversos niveles de la epidermis o de la unión dermoepidérmica. Más adelante vamos a hablar un poquito de lo que son las vesículas ampollares, vamos a hablar de pénfigo, cuál es la diferencia con penfigoide, ¿no? Acá, por ejemplo, ¿no? Lesiones vesiculares, ¿no? Vesículas pequeñas con una base eritematosa que se esfacela. Y aquí hablamos ya de ampollas de contenido líquido, ¿no? Estas ampollas son duras a la vista, ¿no? Al examen clínico. En este caso, pues, se trata de un penfigoide ampollar. Para adelantar un poco, la ampolla del penfigoide ampollar es una ampolla dura, ¿ya? Y la ampolla del pénfigo es una ampolla más blanda, ¿no? Más grande. Otra lesión elevada de contenido líquido viene a ser la pústula. Es una lesión elevada, circunscrita, localizada en la epidermis, que contiene pus.
El exudado purulento compuesto está compuesto por leucocitos o detritos celulares, o puede no presentar estos, ¿no? Puede contener bacterias o puede ser estéril, ¿no? No toda pústula, por si acaso, tiene contenido infeccioso, ¿eh? Como por ejemplo en la psoriasis pustulosa es uno de los típicos ejemplos de lesiones pustulares asépticas, ¿ya? La psoriasis pustulosa. Paciente aparentemente escéptico, tenemos justo un paciente ahora en el hospital con psoriasis pustulosa, gran cantidad de pústulas puntiformes en miembros superiores e inferiores. El paciente tiene una leucocitosis de 27.000, está febril, ¿no? Pero ese es producto del cuadro psoriático, ¿no? Es de la gran reacción de la cascada inflamatoria por la psoriasis, ¿no? No es por el contenido pustuloso de las lesiones. El quiste es una lesión que se encuentra ya más profundamente, y la característica principal del quiste es que es una lesión encapsulada, que va a estar revestido por un epitelio, ¿no? Y hablamos de pseudoquiste cuando no tiene pared, obviamente, ¿no? Tiene forma esférica u ovalada, es el resultado de la tendencia que presentan sus contenidos a extenderse en todas las direcciones. Puede ser el contenido duro, pastoso o fluctuante. El quiste no necesariamente tiene que tener contenido líquido, ¿no? Por ejemplo, el quiste sebáceo, en el caso del quiste sebáceo, el contenido es la grasa, ¿no? Y es frecuente. El quiste sebáceo es uno de los quistes más frecuentes. Habíamos hablado de las lesiones primarias, vamos a hablar ahora de las lesiones secundarias de la piel. Una lesión secundaria puede sobrevenir sobre una lesión primaria, o sea, una transformación de una lesión primaria, o puede originarse de novo, es decir, sobre ninguna otra lesión. Puede ser por pérdida de sustancia o por modificación de lesiones primarias, ¿no? Por ejemplo, si es que la modificación de la lesión primaria es temporal o permanente. Cuando hablamos de pérdida de sustancia, hablamos de erosión, de excoriación, de úlcera, de fisura y de fístula. Entonces, para más o menos entender esto, tenemos que ubicarnos siempre en la estructura de la piel. Entonces, la fisura, la erosión, la excoriación son lesiones superficiales que no comprometen la dermis, a diferencia de la úlcera y de la fístula, que sí van a llegar a penetrar a la dermis papilar, ¿no? Y en el caso de la fístula va a penetrar inclusive toda la hipodermis. Entonces es muy importante, ¿no? La erosión, la excoriación y la fisura son lesiones epidérmicas netamente y que no van a dejar cicatriz. En cambio, la úlcera sí penetra, mínimamente tiene que penetrar hasta la dermis papilar y van a dejar cicatriz. En lo que se refiere a la modificación de lesiones previas como desencadenante de una lesión secundaria, pueden ser temporales, como en el caso de una escama, costra o escara, o permanentes, ¿no? Que ya no van a regenerar. En el caso de es la atrofia, esclerosis, la cicatriz y la liquenificación. Habíamos hablado, ¿no?, de lesiones secundarias por pérdida de sustancia. Hablamos de la erosión, que es una lesión deprimida, húmeda, circunscrita, pérdida de epitelio de la epidermis o de la mucosa, no deja cicatriz y no afecta a la membrana basal, es superficial netamente. Por ejemplo, el chancro sifilítico es un ejemplo de fisura. La erosión, la excoriación, que va a ser una excavación superficial de la epidermis que resulta del rascado, es un hallazgo frecuente en pacientes que presentan prurito intenso. El rascado enérgico va a producir escoriaciones, ¿no?, paralelas, como en el caso, por ejemplo, de la escabiosis, en el que la lesión típica, ¿no?, eso también lo preguntan a veces como caso clínico, es lesión costrosa, puntiforme, que tiene la disposición en surco lineal. ¿Ya? En surco lineal es la palabra clave, digamos, ahí en escabiosis, ¿no? Esta es una escoriación, ¿no? ¿Se dan cuenta? Escoriación por rascado.
la úlcera viene a ser la destrucción de la epidermis y, como habíamos señalado, al menos la capa superior de la dermis, o sea, la dermis papilar. Existe solución de continuidad de la dermis y destrucción de estructuras anexales, impiden la repitelización y curan con cicatriz. Los bordes pueden tener diferentes formas, ¿no? Pueden ser ondulados, ensacabocado, pueden ser bordes irregulares, angulosos. La base puede ser limpia o irregular o necrótica. La secreción puede ser purulenta, granular o maloliente. La piel circundante también puede tornar cualquier coloración, ¿no? Puede ser roja, púrpura, pigmentada. Otra característica es la presencia de nódulos cercanos y escoraciones circundantes, varicosidades, intensidad del pulso adyacente, ¿no? Hay muy pocas lesiones nodulares que van a producir úlcera, ¿no? Eso hay que señalarlo también, ¿no? Principalmente un nódulo que produce úlcera puede ser las vasculitis principalmente. Las lesiones nodulares pueden progresar a úlcera en cualquier vasculitis. Acá una foto, ¿no? Una lesión ulcerosa hecha un paciente joven de 20 años con una úlcera. Si se dan cuenta, ya compromete la dermis papilar, ¿no? Esta, por ejemplo, si notamos los bordes, no es una lesión profunda, ya que en esta zona de la piel la epidermis es más delgada, ¿no? Pero ya ha comprometido la dermis, una secreción purulenta. Igual el mismo paciente, ¿no? Es un paciente con tuberculosis cutánea, ¿no? Él vino por un cuadro de más o menos 2 meses, ¿no? Que la lesión fue creciendo. Estas son bien sensibles a tratamiento antituberculoso. Hablando de tuberculosis cutánea, hay que recordar que histológicamente histopatológicamente el hallazgo en tuberculosis cutánea va a ser el granuloma multinucleado, ¿no? O llamado también células de Langerhans. Cuando hablamos de células de Langerhans, hablamos de, no es patognomónico de tuberculosis cutánea, pero es altamente sugestivo. Muchas veces iniciamos tratamiento de tuberculosis cutánea solo con el hallazgo de células de Langerhans, porque no se olviden que el diagnóstico definitivo histopatológico de tuberculosis cutánea es el encontrar el bacilo en la muestra, pero no, es muy raro que en la coloración, Ciel Nielsen, no se olviden, Ciel Nielsen es la coloración para el bacilo, solamente se encuentra en un 40% de casos de tuberculosis cutánea. El resto del 60% van a ser Ciel Nielsen negativos. Entonces, teniendo una lesión ulcerada de este tipo, ¿no? Con secreción purulenta, con tiempo de evolución larga y un hallazgo de células gigantes multinucleadas, células de Langerhans en la histopatología, ya se inicia tratamiento antituberculoso. Aquí miren, por ejemplo, hay otra lesión ulcerada, ¿no? En esta zona, y vemos cicatrices que tienen un trayecto lineal, si nos damos cuenta, ¿no? Si acercamos un poco más, miren, es una úlcera, ¿no? Con aparentemente esporas, ¿no? En la base, ¿no? Y un borde elevado, medio violáceo. Esto se trata de un paciente con esporotricosis, ¿no? El tratamiento de la esporotricosis, no se olviden, es el itraconazol. Esta lesión son patologías prevalentes en la selva, ¿no? Básicamente. Y se diagnostican por biopsia. La fístula va a ser un trayecto que comunica cavidades supurativas profundas entre sí con la superficie cutánea, ¿no? Drenan pus, líquido o queratina. Por lo general se van a presentar en pliegues, ¿no? En axila, ingle, recto. Frecuente que encontremos fístulas en región perianal, ¿no? Inclusive en nalgas. Toda lesión nodular en región cercana a un orificio, hay que descartar una fístula. Muchas veces encontramos una lesión deprimida en zona cercana a orificio anal, por ejemplo, y a veces lo suturamos, ¿no? Hay que evitar eso. Por lo general eso lo referimos al cirujano para que haga un trayecto fistuloso o que busque por ahí una fístula.
Es una hidradenitis superativa, ¿no? Una patología producida por Staphylococcus aureus que va a caracterizarse por fístulas, ¿no? Bastante aparatoso es el cuadro de hidradenitis. La fisura es una lesión superficial caracterizada por una pérdida lineal de la continuidad de la superficie cutánea o mucosa como consecuencia de la tensión excesiva o disminución de la elasticidad del tejido afectado. Es frecuente en palmas y plantas, ¿no? Vamos a encontrar frecuentemente en pacientes con dermatitis de contacto, en palmas, fisuras, lesiones fisuradas. También fisuras podemos encontrar en los pliegues interdigitales, ¿no? Como parte del intertrigo, ¿no? Intertrigo, que es un signo que nos puede ayudar a diagnosticar micosis, una tiña, ¿no? Miren, acá por ejemplo vemos una fisura, descamación, ¿no? Esto puede tratarse de una dermatitis de contacto. No olviden que no toda lesión descamativa, pruriginosa, ¿no? Con fisuras es la manifestación clínica de una micosis. Siempre tenemos a veces ese error arraigado ya prácticamente en la práctica médica, de catalogar a lesiones descamativas, pruriginosas como lesiones micóticas. Y en realidad esto es lo menos frecuente, ¿no? Al menos en palma de manos es muy raro encontrar una tiña. Lo más frecuente en palma de manos es la dermatitis de contacto. Igual en planta de pies, lesiones descamativas o vesiculares, siempre se habla de una disidrosis, ¿no? Que no necesariamente es una lesión micótica. Sin embargo, cuando encontramos fisuras interdigitales, sí es altamente sugestivo de micosis. Interdigitales, no se olvide. Pero si vemos que hay lesión descamativa y que respeta la zona interdigital, o sea, no hay intertrigo, entonces ahí podemos hablar de dermatitis de contacto, principalmente en las manos. También hemos hablado de escama, costra y escara. La escama viene a ser una placa plana o laminilla que surge de la capa más externa del estrato córneo, ¿no? Hay varios tipos de escama, ¿no? La escama exfoliativa, la escama folicular, la escama granular, la escama ictiosiforme, ¿no? De repente acá detenernos en la queratosis actínica, ¿no? Que es una escama granular en zonas de exposición solar, ¿no? En personas, por ejemplo, que tienen alopecia androgenética, encontramos queratosis actínica en cuero cabelludo. La queratosis pilaris son esas típicas pápulas que encontramos en la parte lateral del brazo, queratosis pilaris. Eso probablemente ustedes que están en la práctica clínica van a encontrar pacientes que vienen con pápulas puntiformes abundantes en región lateral de brazo y antebrazo. Es una lesión benigna, ¿no? Denominada queratosis pilaris, que tiene relación también con la fotosensibilidad. La escama exfoliativa en reacción a drogas. Cuando encontramos eritrodermia descamativa en más del 80% del cuerpo, siempre hay que hablar de reacción a drogas, ¿ya? Puede ser un Steven Johnson, ¿no? La escama queratósica, laminar, pitiriaciforme, en la pitiriasis rosada, escamas pequeñas, ¿no? Pitiriasis rosada, no se olviden, también es una patología frecuente caracterizada por una lesión eritematosa, una placa eritematosa, cuya característica principal es una lesión única que es precedida de lesiones de la misma característica, más pequeñas pero posteriores. No sé si me dejo entender. Es una paciente que viene por lesiones eritematosas en casi todo el dorso o en todo el tórax posterior, tórax anterior, pero que habla, ¿no? Refiere que días antes solo tenía una lesión, ¿no? Esa es la lesión heráldica, la lesión diana. Entonces, a veces preguntan también por pitiriasis rosada, ¿no? Una paciente joven, generalmente, que presenta lesiones eritematosas con leve descamación y que presentan una lesión diana o heráldica. ¿Cuál es en escarapela también?
denominada. ¿Cuál puede ser el diagnóstico? Pitiriasis rosada. No se trata por esto tampoco de una micosis, es una lesión benigna, idiopática, que remite sola. La escama de la psoriasis vulgar también, ¿no? La dermatitis seborreica, que clínicamente es similar a la queratosis actínica, perdón, a la queratosis seborreica. La dermatitis seborreica también hay que hablar, es una patología frecuente. Se refiere al eritema descamativo en zonas donde tenemos gran cantidad de glándulas sebáceas. Entonces, ¿cuáles son estas? ¿No? Ala nasal, ¿no? El entrecejo y cuero cabelludo. Dermatitis seborreica, ¿ya? Esta, por ejemplo, es un paciente que ingresa con el diagnóstico de linfoma de Hodgkin, ya un estadio 3 a 4. Paciente ya comprometido sistémicamente, ¿no? Metástasis. Y bueno, presenta estas lesiones, ¿no? Costrosas, descamativas, eritematosas, ¿no? Principalmente en región glútea, en muslos, ¿no? Acercamos un poquito más. Entonces, le hicimos un raspado y acá resultó, por ejemplo, encontramos Sarcoptes scabiei. Entonces, un paciente con Sarcoptes scabiei, con esta lesión costrosa, ¿no? Diseminada, se habla de sarna noruega, ¿no? Este es un paciente que está hospitalizado en el pabellón 3 segunda, si no me equivoco, que está con el diagnóstico de linfoma y sarna noruega. Sarna noruega encontramos en pacientes inmunosuprimidos, como este, ¿no? Un paciente con linfoma. Es raro ver esta patología.